Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva actividad del canal del Externado de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy vamos a hablar de un tema del cual no hablamos mucho, pero que realmente es muy importante. Vamos a utilizar como guía las recomendaciones más recientes de la Academia Mexicana de Gastroenterología para desprescribir los inhibidores de bomba de protones. Vamos a llamarlos de acá en adelante IBPs para entendernos todos, pero básicamente nos referimos a los oprazoles. ¿Por qué estos medicamentos? Primero, porque pues, nos va a servir como una especie de guía para revisar algunos pasos que son útiles para desprescribir otros medicamentos, sobre todo de uso crónico, pero también porque son medicamentos de uso muy frecuente, tan frecuente que la mayor parte de las veces se utiliza de forma ya sea inadecuada o sin una indicación clara o precisa. Este tipo de medicamentos son ingeridos, son administrados a 1 de cada 4 pacientes o personas y los toman por lo menos un año. Y 2 de cada 3 de los pacientes que los están tomando, como habíamos comentado, sin una indicación adecuada. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que es multifactorial, pero la verdad es que la razón principal es que lo vemos como una especie de protector gástrico y la verdad es que no sé por qué nos enseñaron o aprendimos a pensar que los parasoles o los IBPs pues son eso, no son protectores. O sea, no sé de dónde sacamos ese concepto, pero la verdad es que no son protectores de nada. Son medicamentos que sirven para tratamientos de situaciones específicas que no vamos a profundizar en estos tratamientos, sino más bien en lo que nos debe hacer ya no seguirlos usando. Pero pues podemos revisar las indicaciones para su uso y cómo tomarlos en otro tipo de documentos o en otro tipo de instructivos. Acá el tema es que ni son protectores gástricos y la mayor parte de las veces lo vamos a poder desprescribir. ¿Qué son los prazoles? Bueno, son derivados y benzimidazol unidos por un grupo metilsulfinil. El primero de ellos de uso clínico fue el omeprazol, se empezó a usar en el 1989 y pues en general tiene un efecto bastante bueno para tratar condiciones de tipo inflamatorio y de tipo hipersecretor a nivel del estómago, porque inhiben pues, las bombas de protones que son importantes en la producción del ácido clorhídrico. Solo 2/3 partes de esas bombas pueden ser inhibidas y el efecto máximo se empieza a tener después de 3 a 5 días de tratamiento. Generalmente el tratamiento, pues ya cuando se inicia, debe ser prolongado, pero no debe ser tratamiento perpetuo. O sea, es prolongado, pero no eterno, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar desprescripción? La desprescripción es una situación que involucra un proceso que debe ser planificado, debe ser supervisado. O sea, no le puedo decir yo al paciente, mire, pues, deje de tomarlo porque ya no lo tiene que tomar y no le voy a dar una guía, no tengo que darle una idea de cómo hacerlo. La idea de prescribir es importante tomarla en cuenta en todos los pacientes, pero particularmente pacientes adultos mayores, que son pues generalmente los pacientes más polimedicados, y la intención es reducir la cantidad de medicamentos para minimizar los posibles daños que puedan tener de estar tomando polifarmacia, mejorar la calidad del paciente y sobre todo reducir los efectos adversos, los efectos colaterales, las interacciones y también los costos, ¿no? Porque al final nada de esto es económico, o sea, todo tiene un costo. No existe una evidencia clara de cómo hacerlo realmente, o sea, no hay un método probado científicamente que sea el mejor para hacer este proceso. Vamos a ver, pues, que al final el método que escojamos, pues, depende mucho del paciente, depende de uno como clínico, pero generalmente lo que vamos a procurar es hacer una desprescripción gradual. Y eso lo vamos a hacer reduciendo la dosis total diaria de forma paulatina en un periodo determinado de tiempo, poniéndonos como objetivos o metas. Y procurar tener la dosis mínima de mantenimiento que permita mantener controlados los síntomas del paciente o el cuadro clínico que queremos tratar. También lo podemos hacer de forma intermitente o dando dosis menores cada vez de forma pues, gradual y progresiva. Hay básicamente 5 pasos en este proceso. El primer paso es revisar las indicaciones y la efectividad del tratamiento que queremos evaluar o desprescribir, en este caso los IVPs. Balancear el riesgo-beneficio de su uso a largo plazo, o sea, si conviene más seguirlo usando por un tiempo muy largo y qué beneficios vamos a lograr o si hay mucho riesgo.
También hay que evaluar las preferencias del paciente, saber, pues, cómo se siente, qué espera de la desprescripción, no solo en costos, sino en sus síntomas. La cuarta etapa sería decidir, ya sea continuar, reducir la dosis del medicamento o pues ya suspenderlo. Y la quinta, pues la última, es la desprescripción. Para específicamente el caso de los IVPs, que es lo que estamos discutiendo acá, basados en las recomendaciones de la Academia Mexicana de Gastroenterología, hay indicaciones para su uso a largo plazo. Por ejemplo, están las variantes erosivas B, C y D del reflujo gastroesofágico. En estos casos, el tratamiento debe mantenerse por lo menos un año, 12 meses. Esófago de Barrett durante más de 3 años, a de por vida, dependiendo de cómo evolucione el paciente. Estenosis esofágica, el tratamiento es a largo plazo. Largo plazo me refiero a años, o sea, mientras el paciente lo requiera. Síndromes de hipersecreción, por ejemplo, el síndrome de Solling-Ellinson, ahí sí debe ser de por vida, porque involucra una condición que al paciente le induce hipersecreción pues perpetua prácticamente. También están los casos de esofagitis eosinofílica. Aquí se requiere tratamiento a muy largo plazo, mientras el paciente lo requiera. Cuando se utilizan AINES o aspirina, un alto riesgo de sangrado, sobre todo los pacientes que ya dijimos son los pacientes adultos mayores con polifarmacia. Si estoy usando crónicamente esteroides, solo si están combinados con AINE, con antiinflamatorios no esteroideos. Y si estoy usando antiagregación o anticoagulación en pacientes que tengan un riesgo alto de hemorragia gastrointestinal. De hecho, los factores de riesgo para tener esa complicación, tener hemorragia gastrointestinal superior, pues, antecedentes de complicaciones por úlcera péptica, sobre todo pues si ha habido hemorragias previas, tener más de 60 años, uso de antiinflamatorios no esteroideos, coxibs a dosis altas o en combinación con otros fármacos que puedan inducir riesgo de sangrado o daño mucoso, uso de aspirina, incluso en dosis bajas en adultos mayores, uso de esteroides, uso combinado con otros fármacos como AINES, coxibs y también el uso agudo de ASEA de antiinflamatorios no esteroideos y coxibs en pacientes que toman crónicamente anticoagulantes o antiagregantes. De hecho, esto es muy frecuente. Hay muchos pacientes que tienen esos factores de riesgo y uno sí tiene que tomar en cuenta pues para definir si el paciente requiere o no seguir tomando el Prazol o el IVP a largo plazo como un protector. Ahí sí como un protector, como un reductor de riesgo de sangrado. Dentro de los efectos adversos a largo plazo, del uso a largo plazo de los IVPs, pues tal vez lo principal, lo que tiene más fuerza de asociación, sea el que los pacientes alteran su microbiota intestinal y tienen un riesgo mayor o una asociación mayor de riesgo a tener infecciones intestinales bacterianas o infección por Clostridium difficile. La asociación con otros problemas como alteraciones del magnesio, nefropatía crónica, fracturas, es débil. Yo no digo que no exista, pero las guías dicen que su asociación es débil y pareciera estar más relacionado con el desarrollo de pólipos a nivel de las glándulas púndicas del estómago. Si el paciente está teniendo ese tipo de situaciones, ahí sí deberíamos de considerar su reducción y eventual desprescripción. Pero pues, al final, por ejemplo, si yo tengo un paciente que ha tomado 8 años, 10 años, que no es infrecuente, que ha estado tomando 6, 8, 10 años, el IVP, y que no tiene realmente una indicación para continuarlo tomando, pues, ¿para qué se lo voy a seguir dando? Si el riesgo, por ejemplo, aunque sea una asociación débil, pues puede eventualmente tener hipomagnesemia y tener fracturas por eso. O sea, y además, como ya dijimos, tienen otros factores para otras complicaciones, otras enfermedades. Aunque, pues como ya mencionamos, lo más frecuentemente asociado o lo que tiene más fuerza de asociación son las infecciones y los pólipos de las glándulas fúngicas. ¿A quiénes sí se recomienda desprescribir? Pues obviamente los que no tienen ya una indicación, va a ser, qué extraño, ¿eh? Para sorpresa de nadie. Los que no tienen indicación hay que desprescribirlos, hay que quitárselos. Pero también pues pueden haber casos en los que el paciente sí los haya debido tomar, ¿verdad? Porque tenía una indicación precisa, pero que ya los puede seguir, pues uno los puede buscar desprescribir o suspenderlos. Como en estos casos, esofagitis leve A de Los Ángeles, que ha tenido sus síntomas controlados después de 8 semanas, pacientes que tienen un reflujo controlado después de 4 semanas, pacientes con dispepsia controlada después de 4 semanas, si está tratando una úlcera gástrica, pero ya pasaron más de 8 semanas y está controlado, o si es duodenal, igual si ya pasaron más de 4 semanas, después de un tratamiento para Helicobacter pylori por 14 días.
cuando no hay una indicación apropiada, como lo que decíamos, la gastroprotección en pacientes con comorbilidades, o sea, no es un protector gástrico. O pacientes que son admitidos a la unidad de terapia intensiva y que ya no tengan factores de riesgo para úlceras por estrés. O sea, aquí esto sí es frecuente en los pacientes que se hospitalizan, pero sobre todo hay que tomarlo en cuenta en los pacientes que van a áreas críticas o áreas pues, donde tienen situaciones comórbidas muy severas. Ahora, si un paciente ingresa para un tratamiento de una condición moderada y está en encamamiento y no tiene factores de riesgo para úlceras por estrés, pues tampoco hay que dejárselos de cajón. O sea, hay que meditar muy bien si le conviene al paciente o no tomarlos. Para describir, pues hay diferentes estrategias. Hay, por ejemplo, estrategia de reducción de dosis doble a estándar, reducción de dosis doble a IBP, deliberación retardada, supresión abrupta versus reducción gradual versus intermitente, a demanda, continuo. O sea, uno puede escoger la que le funcione mejor, con la que uno tenga más experiencia y con la que el paciente se sienta más cómodo. Y eso hay que platicarlo con el paciente y hay que definirlo, hay que tener una especie de plan, ¿verdad? De mediano y largo plazo para ir quitándolo gradualmente y que sea una estrategia exitosa. Aunque la tasa de éxito es variable, en general, si uno supervisa el proceso y está pendiente de esto, y el paciente está consciente de que es importante pues descontinuarlo si ya no está indicado, pues generalmente se tiene más del 80% de éxito en este proceso de desprescripción o suspensión. Entonces, las guías recomiendan, las guías de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, revisar las indicaciones de IBP a largo plazo. Si no hay indicación pues ha durado mucho tiempo el tratamiento, hay que desprescribir. Si hay una indicación correcta, hay que continuarlos, pero a la dosis mínima efectiva. Si vamos a entrar en ese proceso de desprescripción, entonces vamos a discutir con el paciente, comentarlo con el paciente, vamos a ver si reducimos la dosis o vamos a cambiar la frecuencia y eventualmente suspenderlo o llevarlo a la dosis mínima efectiva para evitar, pues si ya no tiene síntomas, dejarlo a demanda y si recae, volverlo a tomar. Pero si ya no tiene síntomas, si sigue sin ningún tipo de asociación de alguna molestia por haber suspendido el medicamento, pues ya tenemos éxito y suspendemos el IBP. Si podemos hacer algo por nuestros pacientes en el cuidado crónico ambulatorio, lo mejor es desprescribir. O sea, yo sé que uno está entrenado para recetar, para indicar medicamentos cuando están, pues, el paciente los requiere, ¿verdad? Pero mientras menos, mejor. Y si podemos ir quitando, mejor para que no se vuelva la casa del paciente esto, una farmacia ahí el cajón de su mesa de noche, ¿no? Por favor, tengamos esto muy en cuenta y pues esperando que esta actividad haya sido. Me despido de ustedes y pues los espero en la siguiente ocasión para discutir otro tema de interés general. Un saludo.